Hola, buenos días. Mi nombre es Roy Reinaldo, maestro internacional, retransmitiendo desde España una jornada muy importante del Memorial Bugar-Gasimov. Carlsen afronta este nuevo día después de la jornada de descanso con 2 derrotas consecutivas, algo que no se veía desde hace más de 4 años, con lo cual todos estábamos pendientes de saber si sabría rehacerse ante estos 2 vagapalos que ha recibido. Y desde luego tenemos una partida que ha sido bastante rápida y contundente, que nos demuestra que Carlsen está preparado para volver a lanzarse hacia la victoria del torneo. Bien, Mamayev empieza con peón dama y Carlsen elige la lince-india, una de sus aperturas preferidas, ya que con esta apertura se pueden llegar a estructuras distintas y muy diversas, a equipos de piezas muy diferentes y donde la comprensión del ajedrez puede primar sobre la teoría. De hecho, Carlsen consigue salir del libro con bastante rapidez, ¿no? Esta misma apertura la utilizó contra el propio Anand en el Master del Campeonato del Mundo y también consiguió salir del libro muy rápido y de hecho al final protagonizó una de las partidas más espectaculares del Mundial. Bien, Mamayev elige dama C2, que es una de las líneas principales, si no la más principal, y aquí, bueno, las negras tienen infinitas posibilidades, ¿no? Desde enroque D6, D6, G5, D5 es la que terminó haciendo, y Mamayev elige hacer caballo G3, ¿no? La más común es hacer A3, digamos la que más se hace en esta posición, pero Mamayev elige caballo G3. Y bueno, después de D por C4, alfil G5 y B5, ya prácticamente nos encontramos con posiciones muy poco jugadas. Muy poco jugadas. Pero bueno, entramos en una estructura de doble filo, bastante conocida esta estructura, porque se suele dar en muchos ámbitos de dama afectados, o eslavas incluso, que se convierten en C4, donde los negros renuncian al centro, renuncian durante un momento al desarrollo también, pero a cambio intentan mantener una peonada importante y una masa de peones en el flanco de dama que le pueda aportar la suficiente presión como para obtener ventaja. Carlsen busca, por supuesto, posiciones algo complejas para poder alzarse con la victoria que necesita para su moral y psicológicamente le va a venir muy bien para volver a entrar en el torneo. De todos modos, Mamayev, después de A4, C6, aquí ya había muy pocas partidas en la base de datos, Mamayev eligió desarrollar el alfil por fianchet. Digamos, otras posibilidades eran jugar con E4 o con E3 y buscar la típica presión directa a la estructura, a la cadena de peones, ¿no? Buscando la ruptura con B3 en un momento dado, ¿no? Esta es la forma más típica de afrontar esta estructura, más bien en eslavas, ¿no? Pero desde G2, desde luego, el alfil tampoco está nada mal. ¿Por qué? Porque rayos X está ejerciendo bastante presión ya por la diagonal. Carlsen decide seguir desarrollando y ahora después de enroque ya se amenaza el peón de B5, ya puede haber problemas también con el alfil de B7 indefenso, entonces Carlsen decide hacer dama B6 y defender ambos puntos. El blanco hace E4, normal, y ahora A6, defendiendo. Bien, vemos que Carlsen está retrasando un poquillo el enroque, porque contra el enroque, pues podríamos tener algún problemilla de ataque directo al flanco de rey. El blanco situaría el caballo, rápidamente retiraría el alfil para cambiarlo, ya que este alfil no contribuye mucho, y entonces por las casillas negras y al enroque enemigo le podrá dar a menos almacén H7 y correr con el peón de H. ¿No? Es tema bastante común, el negro mientras tanto intentaría romper el centro de alguna forma. Entonces, Carlsen decide retrasar un poco el enroque para ver qué hace el blanco con sus piezas, porque ahora el blanco ya ha terminado el desarrollo y no tiene jugadas muy útiles, porque si se lanza como un loco al ataque del flanco rey, pues el negro pues, puede pensar en romper el centro antes de tocarse. Entonces las blancas deciden poner la torre en D1. Ahora tiene que hacer una jugada pues, no necesaria, no muy útil para el futuro ataque, pero bueno, tiene también su idea, ¿no? Si el negro, cuyo plan es hacer C5 en un momento dado, pues la torre en D1 pues, puede contribuir a ataques por la columna que se va a abrir. No tiene todo el sentido del mundo. Y ahora Carlsen hizo una jugada bastante fina, H6. La
La idea es obligarte a definir si te vas a cambiar o si vas a volver dónde te vas a poner. Porque, de nuevo, sin un bloque corto, podríamos tener algo muy similar a lo anteriormente comentado, y el alfil ya tiene un regreso mucho más lógico, que es buscar el cambio, para que las casillas negras sean una entrada para las piezas blancas. ¿No? Esa, digamos, es la esencia. Y si Carlsen, antes de hacer todo esto, decide cambiar el C3, bueno, y no sé siquiera si es posible, pues de todos modos el alfil ya tendría otra vuelta bastante más lógica que la directa, que contra H6 no es fácil buscar una retirada, porque a D2 queda un poco feo, ¿no? Ahora que no se ha hecho E5, queda un poco feo, aunque por supuesto era una posibilidad buscar hacer alfil de 2 para hacer y buscar el cambio de estos alfiles, ¿no? Y entonces intentar entrar por las casillas negras. Pero Mameyarov decidió retroceder a E3, también tiene su atractivo, ¿no? Directamente a amenazas por la descubierta. El negro se enroca, por fin decide enrocarse, y aquí Mameyarov gastó muchísimo tiempo para buscar y encontrar alguna fórmula para entrar en el enroque enemigo, para atacar, pero no la terminaba de encontrar. No, ahora, claro, el avance de E5 ya no tiene mucho sentido, porque después de caballo de 5, caballo E4, ya el negro revienta el centro y con pareja alfiles ya con mucha potencia. Ya aquí las negras ya se quedarían bastante bien. Pero aquí encontró un recurso muy interesante. Novedad que obligó a Carlsen a jugar increíblemente fino, ¿no? Entonces hace D5. Aquí, D5, temática en la posición, pero la clave es que contra C5 ahora suelta A5. Un jugador que llevamos comentando en la retransmisión, cuya idea es que cuando nos hagan alfil por A5, entonces ahora D por E6 buena, porque no puede comer de dama, que ahora quedó el alfil en el aire, ¿no? Y cuando coma de peón, entonces ahora E5 muy buena, con la idea de que cuando el caballo se vaya, alfil por H6 jugador, ¿no? Ataque directo al rey. No puede comer, de hecho, como ya pierde directamente, porque jaque, F8, jaque, F8, jaque, F8 y caballo G5 con amenazas demoledoras e imparables. Vale, entonces, esta era la idea malévola de Mameyarov, ¿no? Aquí, de todos modos, las negras tenían una opción muy interesante contra E5, ya que sacar el caballo era malo, pues hacer un sacrificio de calidad. A pesar de todo, parece ser que las blancas, por medio de la jugada caballo E4, tenían muy buena posición, ¿no? Las negras tienen 3 peones por la calidad, pero las blancas tienen muchas entradas y mucha presión a la situación rarísima de las piezas negras que hay en estos momentos. Vale, con lo cual es suficiente para que el blanco esté mejor. Entonces, A5, que parecía una brillantez maravillosa, colosal, simplemente Carlsen no se lo comió. Es la conclusión a la que llegamos también durante la crisis, pero suficiente para que el peón de A5 ahora sea débil, ya no hay presión en P5. Y ahora Carlsen simplemente tendrá que encontrar la forma de reestructurar las piezas, que la encontró. Y entonces, si lo consigue, se quedará mejor. Mameyarov, a pesar de todo apuntaba a que tras esta jugada, caballo H4, las blancas estaban bastante bien, porque tienen posibles amenazas con E5, ante el alfil indefenso, entradas por la casilla G6, un plan claro de avance del flanco de dama, otro plan claro de doblar torres en la columna D, con presión. Todo esto a cambio de un simple peón. Pero Carlsen, no sé si ya lo había visto todo o no, tiene una forma brillante de colocar las piezas para obtener ventaja. Primero, el caballo, que puede ser un enemigo, y encima el alfil de P4 no está sirviendo para nada. Y cuando coma, ahora dama E8. Está claro que Carlsen quiere cambiar todas las torres por la columna D, busca ese plan, torre D8 y cambiar torres, para que tarde o temprano, cuando desaparezca la presión de la posición, los peones del flanco de dama van a hacer ventaja decisiva, ¿no? Todas las debilidades, además, que tiene, hay muchas debilidades, el negro lo único que necesita es que no haya presión. Mameyarov sigue aumentando
Y ahora torre de 8 tranquilamente. Y contra H3, quizás esta es la jugada discutible, pero bueno, la maniobra parece ser que iba a ser la misma, ¿no? Lo que hace Mamediarov es evitar caballo G4, que es una molestia, que se hace torre D6 ahora. Caballo G4 es muy molesta porque le obliga a poner una casilla muy rara, ¿no? Quizás alfil C1, con lo cual luego tarde o temprano tendría que hacer H3 para volver como el alfil A3. Entonces hace H3 y la clave de todo es torre F7, aportando esta casilla al caballo, que va a ser la necesaria para evitar el contrajuego de las blancas en el flanco de rey y para cambiar todas las piezas por la columna D y obtener ventaja. Vamos a ver la torre D6 y ahora E5 muy buena. ¿Por qué es tan buena esta jugada? Vale, las blancas tienen pareja alfiles, las negras no. Entonces la pareja alfiles es un tándem muy fuerte, muy poderoso en situaciones donde la estructura de peones es móvil, donde se pueden mover los peones, donde hay rupturas, donde hay forma de abrir líneas, donde hay forma de abajo los peones. Sin embargo, en situaciones donde la estructura está bloqueada, no cerrada, que no es lo mismo, sino bloqueada, los peones no son móviles, los alfiles pierden muchísima fuerza y los caballos ganan mucho poder. Entonces E5 es muy buena porque, claro, comer en E5 ahora sería un problema, ya que situación de bloqueo perfecta, ¿no? Peón de E4 aislado bloqueado, los caballos son fuertísimos. Y si hace F5, que parece todo muy bonito, bueno, casilla G6, pues ahora simplemente devuelve el peón con caballo F8, devolviendo el peón de C5, pero garantizando cambiar muchas piezas para que los alfiles sean malos en la posición de bloqueo. A partir de aquí, Mamediarov además estaba muy apurado por todo el tiempo que invirtió anteriormente para encontrar jugadas finas y fue todo rodado. Perdió de bastante contundente, alfil por C5, le cambiaron torre D7 y decidió cambiar en F8. Quizás erró, ¿no? Aguantaría un poco más la posición con alfil B4, pero desde luego las negras están mejor, ¿no? Torre D3, presión en G3, dobla, pone la dama en la columna D también, el peón de E4 es débil, peón de G3 débil, peón de A5 débil, los alfiles son malos. Entonces aquí decidió cambiar en F8, dama por F8, buscar el cambio, pero se le escapó, pequeño truco, pero que tampoco es tan grave porque las negras ya tenían mucha ventaja. Dama C5 jaque, rey H2 y alfil por E4. Truco de desviación sencillo, ganando peón, esperando, digamos, el peón que tenía de más, ganador totalmente. Alfil por E4, torre por D1, por D1, caballo por E4, seguido de dama G2 jaque, cambiando damas, o dando mate, dependiendo si el blanco lo que permita, y un final ganado con mucha facilidad. Mamediarov se rindió. Carlsen recupera terreno, vuelve al primer lugar, empatado con Rayabov, y ya veremos cómo se desarrolla el resto del torneo. La verdad es que Carlsen hasta ahora solo ha hecho unas tablas y el resto de las partidas han sido o victorias o derrotas, lo cual siempre se agradece, el aficionado siempre lo agradece, que haya esta lucha en las partidas. Y sin más, ha sido un placer esta retransmisión bastante rápida del Memorial Gasimov y esperemos que en las próximas partidas disfrutéis de emoción y mucho ataque. Un saludo y hasta otra.